¿Y si el verdadero villano de nuestra historia no es la muerte, sino el trauma que deja atrás? Bienvenidos a Retina Rota. Yo soy Edraciel y en esta oportunidad estaremos analizando el film de Destino Final 6, Lazos de Sangre. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. Todo comienza con Iris Campbell y su prometido Paul, yendo de camino a una sorpresa para Iris. Al rato llegan a la torre Skyview, una torre exclusiva que iba a inaugurarse ese mismo día, y Paul, a través de favores, había conseguido que los incluyera. En la entrada podemos ver a un niño que está sacando monedas de una fuente, a lo que un policía le llama la atención por ser de mala suerte. Luego todos entran al elevador, incluyendo al niño de las monedas. Desde que Iris entra, comienza a notar que algo va a pasar, que algo está mal. Luego ya dentro, Iris comienza a sentirse mal por la altura y va al baño. Entonces vemos una pieza del candelabro que cae a la pista de baile, creando una pequeña rotura en el piso. Iris en el baño se encuentra con una mujer que es parte de la banda que está tocando. Esta nota que Iris está embarazada. Ella le confiesa que su novio Paul no sabe nada. Entonces vemos que la señora tiene un hijo y este está jugando justo al lado de Iris. Iris y Paul salen al balcón que está en la parte más alta de la torre y le ofrece matrimonio. Ella acepta y le confiesa que está embarazada. Podemos ver el niño de las monedas que está lanzándolas al vacío. Al lanzar la última moneda, esta entra por el ducto de ventilación y se atora en un ventilador. Paul e Iris van a la pista de baile a celebrar, mientras el piso se está quebrando lentamente y nadie se está percatando. Mientras esto pasa, la moneda se sale del ventilador y perfora una tubería de gas. Este comienza a salir a la pista de baile y luego el suelo no soporta más y termina cediendo. Muchas personas caen al vacío, incluyendo a Paul. Una señora se convierte en una antorcha humana, lo que en ese contacto con el gas y se produce una gran explosión. Algunos intentan salir por la escalera, pero esta se derrumba también. Luego intentan por el elevador, pero también es un desastre. La torre comienza a ceder por completo. Se va hacia un lado, lo que hace que las personas se deslicen hacia ese lado y todos caigan, quedando solamente Iris y el hijo de la cantante. Luego toda la torre se viene abajo. Iris y el niño caen al vacío. De repente vemos una joven gritando: "Todo fue un sueño". La chica se llama Stephanie. Esta ha tenido otras veces ese sueño y lo extraño es que para ella, la chica que se llama Iris se llama igual que su abuela. Por esta razón decide ir a la casa de su padre para investigar, pues ella cree que hay alguna conexión entre su sueño y su abuela. Llega a casa de su padre, Marty, y de su hermano Charlie. Su madre no está, pues los había abandonado hace mucho tiempo. Por eso ellos viven solo. Stephanie y su hermano van donde su tío, Howard, hermano de su madre. Aquí conocemos a Bobby, Eric y Julia, sus primos. En la cocina está la esposa de Howard, la tía Brenda. Stephanie le pregunta a su tío sobre su abuela. Él no quiere hablar de ella, pues, según sus palabras, ella era una mujer muy perturbada. Comentan que cuando murió su padre, ella se obsesionó con el tema de la muerte y los mantenía encerrados para que no les pasara nada. Las cosas se pusieron peor hasta el punto de que el Estado se los quitó y los dieron a familias de acogida. Pero Iris los encontraba y les enviaba cartas y fotos sobre personas que ya estaban sin vida. Aquí emergen múltiples signos de trastornos de apego desorganizado, donde los lazos familiares están fragmentados por años de miedo no verbalizado. Las conductas evasivas de la madre de Stephanie y su confusión emocional reflejan también patrones de crianza traumática. Al ver la negativa del tío Howard, Stephanie habla con la tía Brenda. Esta le dice dónde están las cartas y va a buscarlas. Allí se encuentra con una verdad muy reveladora. Una foto que se tomaron en la entrada de la torre, y ahí se da cuenta de que ella era la misma de sus sueños. Stephanie consigue la dirección de su abuela y va donde ella, y se encuentra con una verdadera fortaleza. Luego de hablar con ella, esta le deja entrar, pero no sin antes pedirle que vacíe sus bolsillos y deje todo hasta su celular. Su abuela vive en paranoia constante, viendo cosas y hablando con lo que ella llama la muerte. Stephanie le habla de su sueño. Ella le dice que ese sueño es su premonición
que gracias a esta, ella fue capaz de salvar muchas vidas y que todas ellas debieron de perderlas ese día. Pero le dice que la muerte es rencorosa y ha ido dándole caza a uno tras uno, año tras año, a todos incluyendo a su esposo Paul. Le dice que aprendió a leer los movimientos de esta fuerza para evitarla, pero que la alcanzó, ya que esta tiene un cáncer. Iris le dice a Stephanie que debe llevarse el libro, que es el resultado de la investigación de toda su vida, que solo así salvará a su familia. Stephanie se asusta y sale corriendo. Al ver esto, Iris decide salir de su casa para entregarle el libro, pero Stephanie no le cree. Entonces ella dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Sale y entonces la parca llega y se lleva a Iris. En el funeral de Iris llega Darlene, su hija, la hermana de Howard. Más tarde todos están en una parrillada en honor a Iris menos Stephanie. Darlene lleva galletas con mantequilla de maní, pero alertan a Bobby pues él es alérgico al maní. Mientras vacían el hielo, un vaso se rompe y un trozo de vidrio cae en la hielera. Se sirven los tragos y uno de los vasos tiene el trozo de vidrio. Brindan por Iris mientras Stephanie está revisando el libro que Iris le dio. Cae un cuadro y sale un pedazo de vidrio que se desliza donde ella. Entonces ella comprende que esto tiene que ver con lo que va a pasar. Stephanie trata de comunicarse con ellos, pero es inútil. Así que se va hacia la casa del tío Howard. Mientras están brincando en el trampolín, Darlene nota que hay un rastrillo debajo del trampolín y lo saca, poniéndolo junto a las otras piezas de jardinería. Luego alguien toca una botella de cerveza que cae y activa una manguera que estaba enrollada y comienza a acumular presión. Por otro lado, jugaban Jenga gigante y esta se tambalea y tumba el vaso que tenía el cristal. Howard lo pisa y el vidrio le hace una herida en el pie, lo que hace que este caiga al piso. El rastrillo cae por culpa de la manguera y arranca la cortadora de césped, que luego se dirige hacia Howard, llevándoselo también la parca. Stephanie se pone a pegar toda la información del libro en la pared, les explica a todos de cómo están pasando las cosas y todas las personas que la parca se ha llevado, de cómo Iris, al salvar esas vidas con la premonición, la parca fue a buscarlos y así está pasando con ellos, pues Iris debió de perder la vida ese día y por ende ellos no deberían existir, por lo que la parca también a ellos los va a buscar. Les explica que ya se fue Iris, luego Howard y que ahora comenzará con sus hijos, Eric, Julia y Bobby, luego Darlene, Stephanie y luego Charlie, en ese orden. Además, Stephanie comenta que según el libro, alguien llamado JB encontró a una persona que había logrado engañar a la muerte. Nadie cree lo que Stephanie dice y la ignoran. Stephanie muestra signos de lo que se conoce como estrés postraumático vicario, donde se experimenta ansiedad severa por el sufrimiento ajeno o el legado familiar. Su hipervigilancia, pesadillas y respuesta de lucha o de huida anticipada son signos claves de esta situación. Luego vemos a Eric trabajando en una tienda de tatuajes y perforaciones. Se pone melancólico y comienza a tatuarse en nombre de su padre. Deja un galón de desinfectante en el suelo que termina por derramarse. Una cadena de adornos en el techo se suelta y justo cae en la perforación nasal de Eric. El abanico comienza a enrollar la cadena y a alar a Eric. Con los movimientos, Eric tumba la lámpara, lo que genera una chispa y se enciende el desinfectante que se había derramado. El fuego aumenta y Eric se sube a la mesa y a la silla tratando de quitarse la cadena de la nariz. Se zafa, cae en las llamas donde había un corazón que le quema el brazo y de repente una llamarada y se corta la escena. Stephanie despierta a Charlie para informarle que no ha podido contactar con Eric desde la noche pasada, por lo que sube a su auto para ir a buscarlo a su casa, y en medio del camino casi lo choca. Eric se había escapado del incendio, solo tenía una quemadura en el brazo en forma de corazón. Mientras hablan, un camión casi se lo lleva. Stephanie intenta explicarle que debe tener cuidado con su alrededor y estar atento a las señales, y en lugar de hacer eso, Eric solamente se burla. Ya de camino hacia la casa, pasan cerca de unos pequeños que están jugando con un balón y un hombre usaba un soplador de las hojas y una podadora que estaba recargada en un árbol. Stephanie menciona que aunque suene increíble, la podadora podría golpear al tipo del soplador y arrojar polvo a los ojos de los niños, lo que haría que el balón impactara en Eric. Solo recibe un "ya déjate de esas cosas, primo". Llegan a la casa y Julia sale a correr un rato. En ese momento el camión de la basura pasaba por el frente. Julia inicia con su recorrido y entonces
pasa todo lo que Stephanie había dicho con el jardinero, la podadora y los chicos del balón, pero no le pasó a Eric, sino a Julia, que es tragada por el camión de basura al ser golpeada por el balón. Los tres salen corriendo e intentan hacer todo lo posible para detener al conductor, pero este venía tan distraído y no se entera de nada. Stephanie sube al camión y trata de salvarla, pero de nada sirve, pues la parca también se la lleva. Ya reunidos todos, Stephanie no entiende qué pasó, pues el que debía de seguir en la lista de la parca era Eric y no Julia. Entonces, tía Brenda hace una revelación. Eric no es hijo biológico de Howard. Por eso la parca no se lo llevó, pues él no es de la sangre de Howard. Lo que significa que el siguiente en la lista es Bobby. Entonces, se acuerdan de que su abuela mencionó que JB había encontrado a alguien que burló la muerte. Descubren que él está en un hospital llamado Hoop River y van a por él. Al encontrar a JB, este les cuenta que Iris lo había salvado en la torre, pues este es el hijo de la cantante que ella había salvado en la torre. Les cuenta que solo hay dos maneras de burlar la parca: con la vida de alguien y robarle el tiempo, o morir y ser reanimado. Eric tiene una idea: que Bobby coma mantequilla de maní para que le genere un shock anafiláctico grave, y como está en el hospital, lo podrían revivir. Además, él siempre tiene consigo un frasco de epinefrina, por si acaso. Tratan de sacar unas galletas de una máquina y el espiral de donde estaba se queda atascado. Toman el paquete y entran en la sala de resonancia magnética que estaba en el frente. Eric busca una silla de ruedas y sin querer toca una tabla que cae al teclado y enciende la máquina de la resonancia. Bobby se come la galleta y comienza a actuar casi de inmediato y se cae de la silla. Al intentar tomar la epinefrina, la máquina le quita el celular a Eric y aumenta su potencial, arrancándole todas las perforaciones a Eric. Después la silla de rueda es arrastrada por el magneto y aplasta a Eric con la máquina. Bobby se acerca a su hermano, ya ido con la parca, y usa la epinefrina. En ese instante entra una enfermera y al abrir la puerta, el espiral de la máquina de donde sacaron la galleta sale disparado, atraído por el magneto, enviado a Bobby con la parca también. Stephanie, su hermano y su madre piensan que la única manera de salvarle es ir a la cabaña de Iris, en las montañas. Pero antes de irse, la moneda de Iris, que era la que el niño iba a lanzar y ella se la quitó, estaba aún en el libro. Cae en el suelo y luego la recoge una anciana. Al llegar, para entrar, tumban la puerta con el vehículo. Con el choque, algo golpea el cinturón de seguridad de Steph y este se atora. Ella le pide a su madre que entre rápido a la cabaña, pues si ella se salva, los demás también. Pero al entrar, la planta que estaba colgando cae y abre el gas. Una chispa, producto de la caída de la lámpara por el choque, entra a la cabaña y hace contacto con el gas, generando una explosión volcando el vehículo donde está Stephanie atorada con el cinturón. Charlie queda atrapado por los escombros y ve un poste eléctrico que está por caerle. Su madre se recupera y le ayuda a salir, pero su madre no tiene tanta suerte, pues el poste cae y Darlene se va con la parca. Charlie trata de salvar a Stephanie para que no se ahogue. Esta pierde el conocimiento, pero su hermano, que es salvavidas, logra reanimarla. Ahora ellos piensan que ella ha vuelto de la muerte, por lo tanto, esta pesadilla ha terminado. Días después podemos ver a Charlie que va a su fiesta de graduación. Ahí conoce al padre de su novia, que es médico. Este le felicita por la reanimación de Stephanie. Ella dice que él le devolvió a la vida, pero el doctor dice que ella nunca murió, que solo había perdido la conciencia. En ese mismo momento, la anciana que había tomado la moneda está comprando unas galletas y la moneda cae y comienza a rodar y se atora en las vías del tren, provocando que el tren se descarrile. Este aparece frente a Charlie y Stephanie. Ellos corren y evitan el tren, pero de repente unos troncos salen volando del tren y alcanzan a los dos hermanos, haciendo que también sean llevados por la parca, con lo que aquí concluye esta oscura historia. Destino Final 6 ya no trata solo de muertes creativas, trata de lo que no vemos, del legado del trauma, de cómo el miedo puede heredarse incluso cuando no se habla, de cómo las familias pueden romper no por lo que pasa, sino por lo que no se dice. Iris intentó romper el ciclo, pero nadie le creyó.
y eso quizás fue lo que realmente los condenó. Este final nos invita a repensar el terror desde lo clínico y lo verdaderamente aterrador que es la invisibilidad del trauma. Como lo diría Van der Kolk, en El cuerpo lleva la cuenta, el trauma no solo rompe la mente, habita en el cuerpo, en la respiración y en la forma en que miramos el mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, deja tus comentarios y dale like. Así que nos vemos y hasta la próxima.